Señoras, señores, doy nuevamente a ustedes la bienvenida, en nombre del Colegio Nacional, a esta nueva mesa de diálogos constitucionales. Hoy vamos a abordar la Constitución italiana, Constitución que cumple este año 75 años en vigor. Es la Constitución de 1947 y puede considerarse como la primera gran constitución democrática de la posguerra, democrática y social también. Para mantener este diálogo, que estoy seguro va a resultar de enorme interés para todos nosotros, para ustedes y para mí, he invitado a la profesora de Turín, Anna Mastromarino, y al profesor de Bolonia, Luca Mezzetti. Se trata de dos eminentes constitucionalistas italianos y europeos en general, que cuentan con un amplio reconocimiento en la comunidad jurídica internacional, que también son muy conocidos entre nosotros en América Latina y en México mismo. Aquí en el colegio hemos contado ya con la presencia del doctor Mezzetti. Y ahora, en este nuevo diálogo, abordaremos la forma como se fue construyendo la Constitución de Italia en el 47 y cómo ha evolucionado a lo largo de 75 años. ¿Qué aspectos están pendientes en este momento en cuanto a su debate, en cuanto a su posible actualización? ¿Qué impacto ha tenido en el curso de las décadas en vigor? ¿Qué reformas se le han hecho? La Constitución fue elaborada por una asamblea integrada por más de 500 diputados. De esos diputados se formó una comisión integrada por 75 de ellos, que fue la comisión redactora de la Constitución. Y esta comisión, a su vez, asignó a un comité formado por 18 personalidades la tarea de construir el primer borrador. De suerte que la elaboración de la Constitución fue el resultado de un proceso deliberativo intenso, pero que se consideró era necesario racionalizar en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a la entrega de un documento que pudiera vertebrar el debate constructivo de los constituyentes. Entre los integrantes de ese comité de redacción estuvieron juristas de la talla de Mortati y de Calamandrei, y estuvo un dirigente político y social de la magnitud de Palmiro Togliatti. La presidencia, a su vez, de este comité estuvo a cargo de un gran líder socialista, Ruini, de manera que entre ellos construyeron lo que vertebró la posibilidad de debatir de una manera ordenada y constructiva. Celebraron numerosas sesiones de trabajo y en el curso del año, entre marzo de 47 y diciembre de 47, pudieron darle a Italia, a Europa y al mundo un gran ejemplo de una constitución de vanguardia. Vamos a escuchar por lo mismo las intervenciones de la profesora Mastromarino y del profesor Mezzetti para explicarnos cómo se forjó esa constitución y cómo ha venido funcionando. Voy a pedir al profesor Mezzetti que él nos haga una exposición con la cual iniciemos esta mesa para conocer justamente la génesis de la Constitución. Pero antes de darle la palabra al profesor Mezzetti, quiero, además de mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia en esta mesa, hacer un anuncio. Tenemos prevista la siguiente mesa para abordar la Constitución de Alemania para el viernes 24 de junio. Y a solicitud de los profesores que participan, el profesor Armin von Bogdandi y Mariela Morales, la profesora Morales, vamos a cambiar la fecha para el día 30 de junio, que será jueves. De manera que les suplico que tomen nota de este cambio en nuestra agenda de mesas redondas
de mesas de diálogo sobre las constituciones contemporáneas. Y ahora sí, solicito al profesor Luca Mezzetti hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Diego. Para mí es un gran honor y un privilegio haber recibido la invitación a participar a estos días constitucionales, en particular en cuanto organizados por ti, reconocido maestro del derecho constitucional, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lo digo con un gran orgullo porque yo tengo el honor de presidir la sección italiana de dicho instituto, y agradeciéndote nuevamente por la atención que siempre dedicas a nuestro sistema constitucional y valorando nuestra experiencia. Intentaré, bueno, sintéticamente, identificar unas pinceladas, unos aspectos esenciales del proceso de transición constitucional y de consolidación de la democracia en la experiencia italiana. Como es sabido, la experiencia italiana haya experimentado, había conocido una forma autocrática, un régimen político autocrático en el periodo entre las dos guerras. Propiamente este año 2022 recurre un siglo de la toma del poder por el partido fascista, de la Marcha de Roma, ¿no? O Marcha sobre Roma, del entonces partido fascista. Y bueno, ¿qué acontece? El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo del Fascismo, un órgano constitucional que se había previsto en las reformas del Estatuto Albertino, la Constitución italiana antecedente, una constitución flexible que había podido ser reformada varias veces sin hacer recurso a un proceso verdadero y propio de reforma constitucional. No era, repito, una constitución rígida, era una constitución flexible que, entre otras cosas, en la cual, cuyo sistema se había incorporado este órgano que, por otro lado, se había reunido muy pocas veces. Sobre la base y en consecuencia de un orden del día conocido como Orden del Día Grandi, un miembro del Gran Consejo del Fascismo, la noche del 25 de julio de 1943, el Gran Consejo del Fascismo vota en contra de Benito Mussolini, el duce, el dictador, el cual sale, por lo menos en ese momento, sale del escenario constitucional y arranca un sistema, un régimen provisional bajo el punto de vista constitucional. Es decir, el poder pasa al regente del Estado y, para sintetizar los siguientes pasajes, el proceso de instauración de la nuevo sistema constitucional. Luego, en 1946, este decreto luogotenencial se modifica por otro decreto legislativo luogotenencial, el 98 de 1946, mediante el cual se diferencia el sendero de instauración del nuevo régimen constitucional. Es decir, se remite al pueblo la elección entre monarquía y república y se entrega a la Corte Constitucional la elaboración, aprobación de la nueva Constitución. El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano, con una elección bastante controvertida, porque se ha hablado muchas veces de una falsificación de los resultados electorales. En todo caso, no tenemos tiempo en este momento de
de profundizar la problemática. Bueno, en todo caso, el 2 de junio de 1946, mediante el denominado referendo institucional, el cuerpo electoral italiano escogió la república en lugar de la monarquía y los miembros de la Casa Real se fueron en exilio a Portugal a partir de ese momento. Y bueno, de ahí, al mismo tiempo, arranca, una vez elegida la Asamblea Constituyente, el proceso de elaboración, discusión, debate y aprobación de la Carta Constitucional. Tú, Diego, ya como atento conocedor de nuestra historia constitucional, ya mencionaste varios personajes, entre los cuales destacados juristas, por ejemplo, Calamandrei, ¿no? El mismo Mortati, que es un poco la ícona de nuestra historia constitucional, de nuestra doctrina constitucional histórica. Bueno, y hacían parte de la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente en la cual era predominante el Partido Cristiano Demócrata, pero al mismo tiempo había una fuerza muy importante que era el Partido Comunista, otra fuerza de menor entidad, digamos, cuantitativa, pero cualitativamente muy importante, el Partido Socialista, otro partido que era el partido denominado dell'uomo qualunque, es decir, del hombre ordinario, para traducirlo al español, y finalmente el Partido Liberal. Tenía una presencia no irrelevante también la derecha, que era un poco el pequeño partido, era la entidad residual del antiguo partido fascista. Bueno, pero prescindiendo de las alas extremas, ¿no? del abanico, del contexto constituyente, las tres fuerzas más importantes eran los cristianos demócratas, los comunistas y los socialistas. Quiero insistir sobre el punto porque quiero llegar a la constatación que es notoria, pero para el público quiero subrayarla, relativa a la naturaleza de la Constitución italiana. Se elabora una Constitución... Luca, perdona que te interrumpa. Sí. Antes de que nos comentes esto, sería interesante que nos comentaras en qué proporción estaba la fuerza, distribuida la fuerza entre cristianos, demócratas, socialistas y comunistas. Ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero estamos hablando de un 35-38% más o menos de los cristianos demócratas, de un 30% de los comunistas, de un 15% de los socialistas y lo que quedaba los demás partidos más pequeños, más o menos. O sea, ahora estoy así mencionando... Esto nos orienta. Sí. Es para tener solo el perfil. Perdón, te interrumpí. Que lo que nos no, es un gusto. No, tened en cuenta que, vuelvo a subrayar el hecho que los partidos de izquierda representamos una fuerza importante, ¿no? En el seno de la Asamblea Constituyente, y vuelvo a lo que estaba comentando antes, el debate, la confrontación, la negociación entre, en particular, estos partidos, ha llevado a un resultado que es conocido de la Constitución italiana. La Constitución italiana como constitución de compromiso, una constitución en la cual abundan las normas que revelan un compromiso entre las diferentes fuerzas políticas presentes en la Asamblea Constituyente. Le hago tan solo un ejemplo para que me entiendan. En el artículo 4, cuando se hace referencia a la finalización, funcionalización del trabajo,
se denomina el trabajo como herramienta para el desarrollo espiritual y material de la sociedad, ¿no? Pero quizás a nivel de elecciones, de opciones, de macro opciones, estamos hablando, por ejemplo, de la forma de gobierno, ¿no? La forma de gobierno que se ha escogido por la Asamblea Constituyente ha sido una forma de gobierno parlamentaria, como es notorio, pero un parlamentarismo de asamblea, no un parlamentarismo a la inglesa o a la alemana o más recién a la española. Si ustedes leen los artículos, en particular, el artículo en particular 94 de la Constitución, se nota perfectamente que el péndulo, ¿no?, entre Parlamento y Gobierno pende claramente en favor del Parlamento, porque no se han puesto garantías o obstáculos para la estabilidad del gobierno, por ejemplo, la cláusula del voto de desconfianza constructivo típico de Alemania o de España, que tú como gran estudioso de la forma de gobiernos conoces mejor que cualquier otro, no se han puesto en la forma de gobierno italiana garantías para la estabilidad del gobierno. Al contrario, por lo menos en ese entonces, el eje fundamental, el perno fundamental de la forma de gobierno se ha identificado en el Parlamento, porque el Parlamento efectivamente era el centro político, ¿no? El centro político absoluto de la forma de gobierno. Otra norma muy indicativa es el artículo 95 de la Constitución, en el cual se dibuja la figura, se dibujan los poderes del presidente del Consejo de Ministros. Es un presidente de Consejo, un presidente del gobierno totalmente diferente si lo comparamos con el primer ministro británico o con el canciller o la canciller alemana o con el presidente del gobierno español. Es un presidente del gobierno que tiene básicamente funciones de coordinación, mediación entre las varias componentes del gobierno. Italia ha tenido una extrema instabilidad gubernamental. Si me permites, regresamos un poco más adelante a eso, pero quiero preguntarle ahora a la profesora Mastromarino. Lo habitual en las constituciones de posguerra es que cuenten con preámbulos. Inclusive el análisis de los preámbulos constitucionales ha sido objeto de mucha atención recientemente. Bueno, digamos en los últimos 15, 20 años. En el caso de Italia, no se adoptó un preámbulo. Se desarrollaron los principios de la Constitución en 12 importantísimos artículos. Muchísimas gracias, Diego. Ante todo, quiero agradecer yo también esta invitación. Es un momento muy querido para hablar de mi Constitución, pero sobre todo para así tener este diálogo con el profesor Mezzetti, contigo y para mí maestros que, bueno, me ayudan en mis consideraciones y reflexiones cotidianamente. La pregunta es una pregunta que me permite sobre todo reflexionar sobre un tema que para mí es muy importante, y es cómo la Constitución se convierte en lugares de memoria. Llevo trabajando mucho tiempo sobre políticas memoriales, y que es un tema sobre que los juristas que se ocupan de las constituciones del derecho público no se han ocupado mucho. Ha habido otros juristas, otras ciencias políticas, sociológicas, que se han ocupado del tema memorial. Yo creo que es un tema que nos pertenece mucho, porque las constituciones son lugares de memoria.
O sea, son ellas mismas las que marcan de dónde llegamos y por dónde vamos, porque la memoria siempre tiene una abertura hacia el futuro muy grande, pero una abertura hacia el futuro a partir del pasado y con una elaboración en el presente. Y tienes razón, los preámbulos son el lugar más memorial de una constitución y nosotros no hemos querido tener un preámbulo. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema ha sido que toda la constitución italiana tenía que ser una constitución inmediata, con una inmediata aplicación, con una inmediata función de cambio en el ordenamiento. Los preámbulos sabemos bien que por mucho tiempo se han considerado una parte más literaria, más áulica de la Constitución y muchos pensaban que ni siquiera podían ser un parámetro constitucional. En muchísimos trabajos se considera que el preámbulo no entra en el bloque de constitucionalidad. España hace muy poco, con el Tribunal Constitucional, ha decidido tomar postura frente al preámbulo y ver que el preámbulo puede ser objeto de parámetro de constitucionalidad. Pero por mucho tiempo siempre hemos pensado que era una forma para entrar en el tema, ¿no? Algo que nos ayudaba a contextualizar un poco el ámbito histórico en el que nos estábamos moviendo, nada más. Pero si la Constitución es un lugar de memoria, entonces el preámbulo no es algo que nos deja entrar, ¿no? Nos recibe. Es el elemento fundamental que nos dice cómo la Constitución tiene que ser leída. Por esto, la Constitución italiana quizá no tuvo un preámbulo porque necesitábamos decir de forma contundente cuáles eran los fundamentos en tema de valores, pero también de los fundamentos históricos en el que los constituyentes se estaban moviendo. Es una constitución que simplemente en las disposiciones transitorias habla de fascismo, pero es una constitución que en todos sus artículos habla de lo que no se quería ya. Es una constitución que en cada capítulo, en cada título, en cada artículo, rechaza el pasado y toma postura hacia el presente y sobre todo hacia el futuro. Por lo tanto, es como decir que esos elementos que están en el preámbulo se repiten en cada artículo y sobre todo en esa parte que decías, o sea, los primeros 12 artículos de la Constitución. Por mucho tiempo hemos considerado esa parte como una parte sagrada, que no se podía modificar, no se podía cambiar, por una lectura que era una lectura que se mueve a través también de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No sabemos bien que el primer artículo de la Constitución dice que Italia es un Estado, es una república democrática fundada sobre el... Y al final de la Constitución hay una parte que dice que nuestra forma republicana no puede ser modificada. Es esa cláusula de eternidad que tenemos. Es como si la Constitución empieza y termina como con un círculo, ¿no? Todo lo que hemos dicho está aquí dentro y no podéis modificar el primer artículo. ¿Pero qué hizo la Corte Constitucional? Dijo que, muy simplemente, la república en sí misma se caracteriza por su forma democrática. Y donde, digamos, tiene su cuna esa forma democrática en los primeros 12 artículos de la Constitución. Allí es donde hay el DNI, digamos, el DNI de la Constitución italiana. Y por mucho tiempo, por eso hemos pensado que no se podían cambiar, pero en realidad algunos cambios evidentes a nivel de interpretación sí le hemos tenido y sobre todo hace poco tiempo hemos modificado el artículo 9 de la Constitución, o sea, un artículo que pertenece a esa parte de artículos que considerábamos eternos en su letra y en realidad le hemos cambiado. No tanto cambiando el título, sino añadiendo algo más, que es hemos fortalecido, digamos, esa apertura del artículo 9 que promueve el desarrollo de la cultura, de la investigación y ampara el paisaje
y el patrimonio histórico y artístico de la nación. Allí hemos añadido algo más. Hemos añadido el amparo del ecosistema, una abertura a la protección de la naturaleza, del medio ambiente, porque nuestra Constitución, digamos, esto no lo decía de forma expresa, sino lo tenía en su letra, lo tenía, digamos, casi de forma implícita. Pero los tiempos les conocemos bien, sabemos que digamos, la obligación al amparo del medio ambiente se está convirtiendo en algo que ya no es simplemente un momento de... Y te suplico que profundices en este concepto sí, sí, de la protección del ambiente y del ecosistema. sí, esto es muy interesante porque, y por eso me parecía importante por lo que decías. Hemos dicho, los primeros 12 artículos no se pueden modificar, pero nosotros les modificamos este año. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque en realidad la lectura que se ha dado es que no se puede modificar para disminuir el valor democrático de nuestro ordenamiento. Entonces, la modifica no se puede modificar para tener un nivel más bajo de democracia, pero sí para poner a un nivel más alto aquellos que son los 12 artículos primero de nuestra Constitución. Y sobre todo, yo creo, para darle todo el contenido que en realidad tienen implícitamente y que los tiempos necesiten que digamos, de forma contundente. Este es un momento en el que la naturaleza tiene que ser considerada de forma diferente en nuestras constituciones. El constitucionalismo latinoamericano en esto nos enseña mucho. Y yo creo que aquí es clásicamente un elemento de diálogo entre lo que estamos aprendiendo en nuestro constitucionalismo tradicional europeo y en lo que estáis trabajando desde hace mucho tiempo de forma mucho más explícita en Latinoamérica. Quizá nosotros también hemos percibido la necesidad de decir algo más, de decirlo en la parte de los principios fundamentales, de decirlo de forma explícita y de decirlo sin dejar detrás de hablar de naturaleza, ecosistema, medio ambiente y de generaciones futuras. Porque estamos asumiendo, y aquí hay los principios generales, estamos asumiendo el amparo del medio ambiente como una tarea que las generaciones de hoy tienen que tener para las generaciones de mañana. Una democracia, un nivel de democracia intergeneracional que, repito, nuestra Constitución tiene, porque al no tener un preámbulo, hemos asumido nuestra Constitución como un lugar de memoria, que entonces mira al futuro. Entonces, esa idea intergeneracional la teníamos dentro de nuestra Constitución, pero quizá ha venido el momento que algunos elementos implícitos hay que explicitarlo, hay que vincular los poderes públicos a algo que ya no es simplemente una interpretación de la Constitución, sino es el corazón mismo de nuestra Constitución. Por lo tanto, yo veo, como tú decías, en esos 12 artículos, digamos, la parte que nos ayuda, ¿no? La estrella polar que nos ayuda a interpretar toda la Constitución, pero yo creo que no es una falta de preámbulo, sino que casi transformamos realmente nuestra Constitución en algo que considera la historia y el recorrido histórico muy duro de la dictadura y del momento del conflicto, de la posguerra, como un momento que tiene que vincular y no simplemente recordar, sino que vincular los poderes públicos a ese momento. La Constitución se hace de forma evidente lugar de memoria. Qué buena explicación esa para entender justamente el por qué no se adoptó el concepto del preámbulo. Pero además, por lo que tú nos dices, Ana, advierto también que prevaleció un concepto positivista en la construcción de la Constitución, que justamente se traduce en que la Constitución contiene normas y no enunciados de naturaleza programática o política. Esto no obstante, el artículo 3, por ejemplo, sí establece, siendo una norma, también un proyecto hacia el futuro, en el sentido de que compromete al Estado para remover los obstáculos económicos y sociales que impiden la igualdad. Luca, a 75 años de vigencia de la Constitución,
¿Qué éxito se ha tenido en lo que respecta a la aplicación y al cumplimiento de lo establecido por el artículo 3 en cuanto al objetivo de igualdad que plantea, de igualdad económica, de igualdad social, de igualdad política y, por supuesto, de igualdad cultural en los términos que nos acaba de explicar Ana hace un momento relacionados con el artículo 9? Sí, gracias, Diego. El primer elemento que me gustaría subrayar por referencia a este tema es el siguiente, que justamente siempre se destacan los primeros 12 artículos sobre los principios fundamentales, ¿no?, de la Constitución como el eje fundamental de todo el sistema constitucional. Eso es cierto. Por otro lado, yo quiero destacar que los principios fundamentales de la Constitución, mejor dicho, otros principios fundamentales de la Constitución, se encuentran en otras partes de la Constitución misma. Por ejemplo, los principios fundamentales en materia económica no están en las primeras 12 normas, sino están en los artículos 41 y siguientes de la Constitución. Me refiero también a los principios en materia de justicia, en materia de autonomías territoriales. Es decir, el bloque de constitucionalidad, si lo entendemos como sistema de principios fundamentales, es un sistema articulado sin ninguna duda sobre no es la primera parte en realidad, porque la primera parte de la Constitución, como es notorio, empieza con el artículo 13, digamos, la primera sección de la Constitución dedicada a los principios fundamentales. Para contestar a tu pregunta, yo creo que quizás, como en varias constituciones, probablemente el fenómeno en el caso de la Constitución italiana es más evidente, más agudo. Tuvimos una realización de los principios y de los valores enunciados en la Constitución de forma progresiva, de forma gradual. El programa, o mejor dicho, los programas contenidos en la Constitución han sido objeto de realización parcial y progresiva. Por ejemplo, el sistema de las autonomías territoriales, que se preanuncia en el artículo 5 y que luego estaba ya regulado en los artículos 114 y siguientes de la Constitución, parte segunda, en la realidad se estructura y se aplica definitivamente tan solo a partir de los años 70, no antes, con un retraso importante si lo comparamos con la entrada en vigor de la Constitución. Esto pueden aparecer y efectivamente son problemas, ¿no?, o retrasos o lagunas a la hora de la actuación de la Constitución. Pero para contestar en particular tu pregunta, yo quiero destacar un rol y un papel fundamental de constante actualización, modernización de la Constitución cuanto a sus principios y sus valores, que no hay que olvidarlos, son principios, valores, en el caso reglas, que pertenecen a un contexto cultural de finales de los años 40, ¿no? Hay que subrayarlo eso. Una contribución constante por la Corte Constitucional. En nuestro sistema constitucional, indudablemente, el rol y el papel del legislador han contribuido de una forma determinante a la implementación de la Constitución a nivel de ordenamiento jurídico ordinario. No cabe ninguna duda en este sentido. Pero si estamos hablando de actualización, repito, implementación, desarrollo de principios y valores ya contenidos en la Constitución. Pero quiero añadir también en términos de elaboración y de forjar nuevos principios y nuevos valores más allá
de los principios y valores existentes en Constitución, bueno, esta obra de enorme importancia la debemos a la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional ha tenido una participación relevante en cuanto a la instrumentación del artículo 3º, por lo que se refiere a avanzar en el concepto de igualdad, que incluso, bueno, ha dado lugar a que ya se haga un juego interesante de palabras combinando igualdad con libertad y se hable de igualibertad. Claro, la Corte Constitucional, para implementar el principio de igualdad formal del primer apartado del artículo 3º y del segundo apartado, principio de igualdad sustancial, ha elaborado unas herramientas de enorme importancia que en amplia medida, como tú sabes mejor que yo, corresponden a las mismas herramientas que se han elaborado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, por el Tribunal Constitucional Español, por el Consejo Constitucional Francés. Es decir, unas herramientas que en términos de sentencias aditivas, de sentencias manipulativas en el sentido de enunciación de principios a los cuales el legislador luego hubiera tenido que conformarse, aditivas de principio, o aditivas to cure, es decir, sentencias mediante las cuales la Corte Constitucional ha podido extender el marco aplicativo, el marco normativo de disposiciones de ley. Sentencias mediante las cuales la Corte Constitucional, conocidas como sentencias amonestación, ha llamado la atención del legislador para que se pusiera las pilas para reformar, modificar leyes existentes. Sentencias amonestación y sentencias decálogo, mediante las cuales ha sido y es la misma Corte Constitucional que identifica los retos fundamentales, los rasgos fundamentales, el contenido esencial de la ley que el legislador está llamado a elaborar, modificando el sistema jurídico existente. Por lo tanto, Luca, hay una pregunta. ¿Cómo se recibe por parte de los partidos políticos, por parte del propio Parlamento italiano, por parte de la opinión pública y por parte, digamos, ya más especializada, de los juristas italianos, esta intensa actividad constructiva del derecho de la Corte Constitucional? Sí, en este sentido, yo quiero subrayar el hecho que hay que reconocerlo a la Corte, obviamente no estamos obligados a compartir todas sus decisiones, ¿no? Pero sí una cosa le quiero reconocer a la Corte Constitucional, que constantemente en el curso de las décadas pasadas y también actualmente, siempre ha podido mantenerse afuera de la política. Nunca se ha dejado influenciar o condicionar por la política. Y en este sentido, ganando una fuerte legitimación, un fuerte reconocimiento, también por el mismo sistema político. En Italia, cuando habla la Corte Constitucional, normalmente se le reconoce mucho respeto, mucha consideración y se considera que, bueno, de pronto no se tiene directamente en cuenta lo que yo considero un problema básico, no solo del sistema constitucional italiano, es decir, la falta de legitimación, ¿no?, de los órganos de justicia constitucional, pero se ve el rol y el papel de la Corte Constitucional en cuanto a rol y papel sustitutivo o complementario frente al legislador como un rol y un papel de fundamental importancia. Tan solo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en términos de elaboración de una normativa en materia de fin de vida, de eutanasia, ¿no? La Corte Constitucional, frente a un caso en esta materia, la conocida sentencia Cappato, había dejado al legislador absteniéndose, ¿no?, levantando las manos
absteniéndose de decidir si una norma del Código Penal sobre el suicidio asistido tenía que ser considerada inconstitucional o menos. Paró, primera vez, ¿no? Caso absolutamente extraordinario en su historia, decidió de no decidir, dejando la palabra al legislador y dándole un año de tiempo. El legislador no aprovechó de esta oportunidad y venciendo el término, la Corte Constitucional ha dictado una norma mediante una sentencia mediante la cual se considera, y fíjense, en particular una materia tan delicada y sometida rigurosamente al principio de legalidad penal, ha dictado una sentencia mediante la cual se considera no culpable, no perseguible, la persona que asista otra persona en su eutanasia, pero una persona caracterizada por condiciones irreversibles y sufrimientos absolutos en su vida terrena. Esto tiene una característica muy peculiar y es que estamos asistiendo también con las Cortes Constitucionales a un cambio en el concepto de separación de poderes, el concepto clásico de separación de poderes, porque ya las Cortes tienen una participación muy activa en la construcción del sistema normativo. No solamente dirimen conflictos entre contendientes y adjudican a alguien una razón, sino que intervienen y participan directamente en la construcción del orden normativo. Y el caso que nos comentas es muy explícito y muy claro en ese sentido, Luca. Claro, ahora, hay que ver evidentemente el aspecto positivo del fenómeno, ¿no? Es decir, frente a una incapacidad, a retrasos, pereza, no sé cómo calificarla, de los parlamentos a la hora de no regular ciertas materias, evidentemente sumamente importante y bienvenido el rol y el papel de las Cortes Constitucionales. Sin duda. Si tenemos que mirar el aspecto negativo, obviamente estamos hablando de un rol y de un papel que, como tú bien destacas, está desmentiendo un poco, está suavizando el principio de separación de poderes. Tenemos que revisar esos temas clásicos a la luz de estas nuevas aportaciones del sistema institucional y constitucional. Ahora, si me permites, con relación a lo que acabas de mencionar de eutanasia, le quiero preguntar a Ana, tomando lo que acabas de señalar, Luca, y combinándolo con lo que dispone el artículo 7º de la Constitución relacionada con la Iglesia y las características que la Constitución atribuye a la Iglesia como un ente soberano e independiente. ¿Qué tanta intervención tiene la Iglesia en Italia en temas como el que acaba de mencionar Luca, el de eutanasia, como el de aborto, o qué papel ha tenido, por ejemplo, en el caso de la evolución de las relaciones estrictamente civiles, como es el caso del matrimonio y del divorcio? Veo que se congeló en este momento la imagen de Ana. Entonces, antes de que Ana se reincorpore, y el público está prevenido que nuestros ponentes son europeos, están hablando desde Europa. Volvemos entonces, Luca, para que tú nos puedas explicar y redondear esta idea que estabas planteándonos. Ahora, bueno, yo diría que la norma fundamental en materia de relaciones Estado-religión o religiones es el artículo 8, que con un error, en consecuencia de un error de redacción final de la Constitución, el constituyente puso después del artículo 7, pero el principio general hubiera tenido que ser el artículo 8, es decir, que el Estado mantiene una igual distancia frente a todas las religiones y las relaciones con las religiones diferentes de la católica se regulan sobre la base de convenios luego aprobados por ley.
La norma que se refiere a las relaciones con la Iglesia Católica en particular es el artículo 7, ¿no?, que identifica los pactos lateranenses de 1929, regulan las relaciones, fueron firmados por el entonces jefe del gobierno Mussolini y el Papa, regulan las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia Católica. Hay que considerar dos peculiaridades importantes. La primera peculiaridad hay que identificarla con el hecho que, como acabo de mencionar, más del 90% de la población italiana es católica, ¿no? Y la segunda peculiaridad que no se puede olvidar es que en el territorio italiano y en particular en el territorio de su ciudad capital, Roma, se encuentra un enclave que es el estado de la Ciudad de Vaticano, un verdadero y propio estado cuyo jefe es al mismo tiempo jefe de la Iglesia Católica a nivel mundial, el Papa. Ahora, tercer elemento que quiero destacar. Históricamente y hasta los primeros años 90, por lo tanto recién, el mayor partido político italiano era la Democracia Cristiana, un partido que ha llegado hasta tener casi el 40% de los consensos en el sistema político nacional. Por lo tanto, un partido que siempre se ha relacionado, siempre se ha puesto en relaciones muy estrictas con el Vaticano, cuya influencia, quiero decir, hasta yo diría finales de los 80, ha sido bastante penetrante, bastante importante. Con el ocaso de la Primera República, probablemente hemos asistido también a un cambio en las relaciones entre el régimen político, la política por un lado, y la Iglesia Católica y el Vaticano, que obviamente, esto también es un elemento que frecuentemente se olvida, obviamente tienen su derecho a opinar, ¿no? Si, por ejemplo, se está discutiendo una ley y ejerce sobre ese la derecho, adopción. y ejerce ese derecho, efectivamente, a opinar. Sí lo ejerce porque hay un órgano que es la Conferencia Episcopal Italiana, la conferencia que reúne todos los cardinales y los arzobispos italianos, que muy destacada, tiene una gran autoridad y que obviamente tiene derecho, como todos, a opinar y expresar su opinión, por ejemplo, sobre un anteproyecto de ley en materia de adopción por parejas del mismo género. Pero quiero también destacar el hecho que ahí se para, es decir, no ejerce como de pronto estaba haciendo en las décadas anteriores, no está ejerciendo una presión fuerte sobre el sistema político, porque el sistema político, como subrayaba anteriormente, ha podido ganar también sobre la base de sentencias importantes y contundentes de la Corte Constitucional, que varias veces han subrayado la naturaleza laica y secularizada de nuestro ordenamiento, la política que se ha podido ganar, ¿no?, unos amplios, importantes márgenes de autonomía frente al Vaticano y frente a la Iglesia Católica en particular. Es evidente, por razones ventaja, esto que nos dices tiene la ventaja de que la opinión que emiten las autoridades eclesiásticas es una opinión pública, es una opinión abierta, y tiene la ventaja sobre lo que ocurre en muchos países de nuestro hemisferio, en América Latina, en cuanto a que aquí muchas veces esa opinión sí se traduce en una presión, pero subrepticia, no se hace pública y básicamente se da en el nivel de influencia directa cerca de los grupos de poder y generando a veces
condicionamientos significativos sobre partidos políticos o sobre dirigentes políticos. ¿Puedo Claro. añadir? Pues, Adelante, Ana, por favor. no, perdone, no quería interrumpir a Luca, creía que... No. Está bien. No, solo tanto perdonar porque se apagó todo y se cortó la conexión, por lo tanto perdonar. No, quizá estoy de acuerdo claramente que el tema es que se hace patente el influjo del condicionamiento de la iglesia, pero en esto pienso que como estábamos hablando de los grandes maestros que participaron a escribir la Constitución, ¿no? Quizá hay que recordar lo que pensaba Calamandrei sobre el tema. Y Calamandrei estaba, digamos, muy enfadado de cómo fueron las cosas en el momento constituyente, porque para Calamandrei el verdadero pecado original de nuestra Constitución, que no nos permite considerarnos un país que, digamos, se funda en la laicidad, es la existencia misma del artículo 7 dentro de nuestra Constitución. O sea, la existencia de un artículo que prevé, ¿no? Que dice, según lo que pensaba Calamandrei, dice lo que no es necesario decir. O sea, que el Estado y la Iglesia son cada uno independientes y soberanos. Y Calamandrei decía, lo hemos dicho por la Ciudad del Vaticano, ¿y por qué no lo hemos dicho también por Francia o Estados Unidos? ¿Qué necesidad teníamos de decir que la Iglesia e Italia son independientes y soberanos? Claro, son dos. Aquí se confunde, dice Calamandrei, el concepto de Estado con el concepto de comunidad religiosa. Estamos hablando de Città del Vaticano o estamos hablando de la Iglesia, y esto era un primer momento. Digamos que esta ambigüedad que existe en nuestra Constitución, luego de alguna forma en el tiempo ha condicionado toda la actividad política. Ahora que se han abierto muchos archivos, se demuestra como Dossetti, que un representante de la democracia cristiana, cada día que se cerraban las sesiones de la Asamblea Constituyente, tenía cita con algún obispo o con algún cardenal, perdonar, en Ciudad del Vaticano, porque le decía cómo estaban yendo los trabajos. Y allí recibía algunas indicaciones donde tenía que ir el diálogo. Por último, y no me parece menos importante, nosotros tenemos también un artículo 9, que es el artículo que regula o de alguna forma dice cómo tendría que ser la libertad religiosa en nuestro país. Bueno, es un artículo que no ha recibido ningún desarrollo legislativo. Todas las veces que una ley sobre el pluralismo y los derechos religiosos, la libertad religiosa ha llegado en nuestro Parlamento, no ha podido ser aprobada. Y de esto desprenden algunas cosas muy prácticas que quizá no tienen que ver con las grandes leyes, pero tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, en Italia, de forma muy práctica, todo lo que es la construcción de lugares de culto está disciplinada por las leyes de la urbanística. O sea, así donde se decide cómo hacer un jardín o hacer una plaza, también se decide si hacer un lugar de culto o no. Pero a partir de esto no se hacen lugares de culto que no sean iglesias católicas. Hay muchísimas comunidades que se han convertido en realidad en asociaciones privadas, o sea que son personas jurídicas como una cualquier asociación, la asociación de las mujeres que quieren desarrollar el macramé, así como la asociación de ortodoxos u otros que utilizan esta fórmula jurídica para reunirse y hacer actividad de culto. Porque si no, estas personas no pueden ni siquiera alquilar un garaje o un espacio para poder ejercer su derecho constitucional al culto. Esto creo que es un problema importante. No llegamos nunca a hablarlo de verdad en el espacio público, porque todavía estamos muy muy aficionados a la idea de Italia, un estado donde la mayoría de las personas son católicas, cuando esto ya no es verdad.
porque ese porcentaje en muchas ocasiones simplemente es un porcentaje de tradición católica y no es lo mismo que el ejercicio del culto católico. Y por otra parte hay una cantidad de comunidades religiosas muy grandes, muy importantes, que están pidiendo no un espacio, digamos, para influenciar la vida colectiva de la sociedad, sino para ejercer un derecho constitucional que el artículo 9 prevé, que es la libertad religiosa de culto. Creo que el concepto de laicidad que recuerda la Corte Constitucional no puede ser expresado hasta el final si seguimos teniendo algunos elementos que al fin y al cabo hacen que la Iglesia Católica juegue un papel importante, quizá un poco invasivo, creo que siga teniéndolo. Aquí en México, acerca de lo que tú nos comentas, Ana, hemos tenido también ese debate y hemos llegado a considerar que el concepto de libertad religiosa es un concepto desde luego válido, pero no suficiente, porque la libertad religiosa permite eso, que se escoja con todas las propiedades del ejercicio de la autonomía personal, aquella religión acerca de la cual alguien quiere profesar el culto respectivo. Pero la libertad religiosa no incluye a los agnósticos ni a los ateos, justamente porque no se trata de religiones. Y por eso hemos dado el paso adicional, de suerte que además de establecer en la Constitución la libertad religiosa, hemos establecido la libertad de conceptos filosóficos y éticos, de suerte que se complemente con el principio de libertad religiosa, que desde luego, repito, es muy valioso. Este tema subsiste en el artículo 9 de la Constitución italiana, y si bien en el caso del séptimo, como comentaba Lucas, se tiene en cuenta el Tratado de Letrán del año 29, que sí da lugar al reconocimiento del Estado Vaticano como un Estado soberano, en las relaciones internas, esta igualdad entre Estado e Iglesia, o lo que en México, por ejemplo, durante mucho tiempo se estableció como separación entre la Iglesia y el Estado, ha dado lugar a que en términos más recientes hablemos ya no de separación de Iglesia y Estado, sino de supremacía del Estado sobre la Iglesia. En realidad, el Estado es el ente supremo o soberano, y no se puede considerar que la Iglesia dentro del Estado mexicano también tenga una suerte de soberanía o de equivalencia, por tanto, con el Estado. Creo que son todavía conceptos que tendrán que ser afinados y trabajados, y que la definición del Estado laico ha llevado bastante tiempo en su elaboración y todavía sigue con algunos puntos pendientes. Pero hay algo que me interesa mucho de lo que han dicho ustedes dos, Ana, Luca. La forma como se tomaron algunos criterios. Por ejemplo, lo que tú nos dices, Ana, de Calamandrei, y que efectivamente él critica, y que seguramente fue el resultado, ese artículo séptimo, pues de la negociación que se tiene que dar en todo proceso deliberante. Uno de los aspectos en los que creo que sí influyó muchísimo, ustedes me dirán si estoy equivocado, es en lo que a él le parecía clave, que era la claridad de la Constitución. Incluso tiene un brillante ensayo sobre este tema, y ciertamente es una Constitución de 139 artículos que se caracteriza por no solo su pulcritud, sino su elegancia literaria. Es una Constitución muy hermosa. La Constitución italiana produce un gran placer en cuanto a su lectura. Pero me llama la atención y le hago la pregunta, a ver quién de ustedes me la aclara. Luca nos decía que la gran constelación de fuerzas en el año 47 estaba integrada por socialcristianos, socialistas y comunistas. La presencia hoy, también nos lo decía Lucas, un aumento del Partido Social Cristiano, pues ha decrecido significativamente al punto de prácticamente pues, ser una minoría.
Pero ha pasado lo mismo con otros partidos, con el comunista y con el propio socialista. Han sido sustituidos por otras fuerzas políticas y, sin embargo, no ha sido modificado el consenso básico en torno a la Constitución. ¿Estoy equivocado o hay alguna presión o alguna tendencia en el sentido de introducir modificaciones sustanciales a la Constitución italiana por parte de las nuevas fuerzas políticas que tienen presencia dominante hoy en el panorama de Italia? Esto es, ¿subsiste el consenso en torno a la Constitución o hay alguna idea, planteamiento en cuanto a alguna modificación sustancial de la Constitución? Si quieres, yo puedo decir dos palabras, luego dejarle la palabra a Ana, o si quieres, al contrario. Adelante, Luca, y enseguida Ana. Adelante. Ahora tocaste un tema muy complejo. Es decir, si nosotros estamos observando las reformas constitucionales que han tenido lugar a partir de la entrada en vigor de la Constitución, nos percatamos inmediatamente que, aparte de unos casos raros, por ejemplo, inclusive inútiles o redundantes, de la reforma de la parte primera, cuando, por ejemplo, se reforma la Constitución relativamente recién, afirmando que hombres y mujeres tienen el mismo derecho de acceder a los cargos públicos. Ya estaba perfectamente contenido el artículo 3. Pero bueno, aparte de eso, todas las reformas que han tenido lugar siempre han básicamente tenido como objeto la parte segunda, título quinto, es decir, y también cuarto en la realidad, para lo que se refiere al principio del debido proceso, es decir, en particular el sistema de las autonomías territoriales, ¿no? Se ha intentado varias veces, sobre todo en el año 1999, en el año 2001, de transformar lo que el Estado era el Estado italiano, la forma de Estado regional en forma de Estado federal, fracaso total de la empresa. Italia es un país pequeño, que según mi modesta opinión tendría que ser más bien un país unitario y tampoco regional, pero eso es mi opinión personal. Tentativo de transformarlo en un Estado federal que ha fracasado totalmente. Dicho al contrario, la parte segunda, que se refiere a la forma de gobierno, nunca se ha reformado. Varias veces se ha intentado hacerlo, la última vez de una forma sistemática y orgánica por un proyecto de ley elaborado por el entonces gobierno, encabezado por el senador Matteo Renzi, ¿no?, del Partido Democrático, un proyecto de ley sobre el cual las cámaras se habían expresado favorablemente, que que sin embargo ha sido objeto de rechazo por el referéndum popular de diciembre de 2016. Así que yo pienso que el resultado de ese referéndum probablemente ha constituido una piedra tumbal sobre la perspectiva de reforma constitucional en términos de forma de gobierno de los próximos probablemente 20, 30 años. Se han elaborado varias propuestas en términos de racionalización de la forma de gobierno parlamentaria, en términos nunca de introducción de una forma de gobierno presidencial, pero sí de introducción de una forma de gobierno parlamentaria racionalizada o semipresidencial según el modelo francés. Pero todos estos tentativos se han quedado a nivel de
proyecto de ley, el único tentativo que se ha realizado, repito, en el año 2016, luego ha sido rechazado por el referendo popular. La única reforma que efectivamente constitucional que tuvo lugar en materia de principios fundamentales la tuvimos recién, hace 2 meses, porque se ha modificado el artículo 9 de la Constitución, introduciendo el principio de protección del medio ambiente por la República y de los animales, y del artículo 41 de la Constitución, que enuncia ahora como paradigmas para el correcto desarrollo de la actividad económica privada, no tan solo la libertad, la seguridad y la dignidad de los trabajadores, sino también el respeto para el medio ambiente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las reformas constitucionales en Italia son muy difíciles, es un consenso muy difícil de alcanzar, no solo adentro del Parlamento, sino también a nivel de cuerpo electoral, ¿no? De referendos populares que luego si las cámaras no se expresan con los 2/3 de los votos en favor del proyecto de reforma, ese proyecto puede ser sometido a referendo popular. Así que eso, volviendo un poco al tema del cual estuvimos hablando anteriormente, ¿no, Diego? Eso nos demuestra también, es una de las causas de la fuerte, sensible ampliación de los poderes de la Corte Constitucional a la hora de enunciar nuevos principios, nuevos valores y nuevos derechos. ¿Por qué? Porque el Parlamento no es capaz de hacerlo en términos de reforma constitucional. Esta reforma del medio ambiente a nivel de artículo 9 era objeto de un amplísimo consenso, así que no hay que identificarla con una etapa fuertemente innovadora, novedosa, ¿no?, en la historia constitucional reciente. Y tampoco como una tensión entre los partidos, tampoco fue un problema de tensión entre partidos políticos, eso fue prácticamente un proceso de evolución generado por la propia opinión pública, ¿no?, que era el tema que también había mencionado. Y se delega en amplia medida el tema de las reformas, como anteriormente le explicaba, ¿no?, de la actualización y modernización de la Constitución al órgano de justicia constitucional. Porque el Parlamento no es capaz, no tiene el consenso. Hay varias causas de hacerlo. Muy bien, nos acabas de dar una buena explicación acerca de cómo se dan las reformas, particularmente la que se refiere al artículo 9 y al 41. Y bueno, ya me queda claro, y así quedará para quienes estén siguiendo esta mesa, que la evolución o los cambios que se han introducido a la Constitución no ponen en realidad en jaque, no someten a discusión los consensos esenciales básicos que se adoptaron en el año 47, pero que sí está a discusión la operatividad, por decirlo de alguna forma, del gobierno. En los años de vigencia de la Constitución han pasado por el gobierno 30 presidentes de gobierno o de Consejo de Ministros y ha habido 64 gobiernos, si no estoy equivocado. Esto daría la impresión de una enorme inestabilidad política. Sin embargo, Italia se ha caracterizado por una clara estabilidad institucional. Puede haber inestabilidad política, pero hay estabilidad institucional. ¿Cómo se explica esto, Ana? Digamos, entre otras cosas, el sistema de administración, que es una administración muy profesional y que es, al menos en teoría, tú me dirás si también en la práctica, ajena a la militancia partidista. Entiendo que evidentemente se trata de una administración regida por el criterio del mérito. ¿Qué tanto ha ayudado un buen sistema administrativo a compensar la inestabilidad de los vaivenes de la política? Después de todo, en este periodo de 75 años, Italia
se ha desarrollado en el orden cultural, se ha desarrollado en el orden social, se ha desarrollado en el orden económico, es una de las principales potencias económicas del orbe, y no parecen haber afectado en ese proceso de desarrollo cultural, económico y social las diferentes formas de variación y de integración de gobiernos. Haber tenido 64 gobiernos en 75 años no es poca cosa. ¿Cómo nos lo explicas, Ana? No, Diego, no es poca cosa. Evidentemente, aquí vamos y entonces le pido a Luca que me interrumpa en cualquier momento no esté de acuerdo, porque vamos un poco también en, digamos, no digo en la opinión personal, pero menos en cosas jurídico-normativas muy estrictas. Yo creo que hay algunos elementos, uno lo estaba recordando Luca, que son elementos institucionales que han ayudado esta instabilidad a no transformarse, como decía tú, en una instabilidad constitucional. Tenemos instabilidad de gobierno, pero no instabilidad constitucional. Esto porque tenemos una Corte Constitucional que ha sabido trabajar bien, como decía Luca, es seguramente un elemento de estabilidad de nuestro sistema. En esto quiero decir que creo que un elemento de gran estabilidad a la Corte se le ha dado no permitiendo el ingreso de la dissenting opinion. No sé qué opina Luca en este sentido, pero creo que el no haber tenido la posibilidad de la opinión disensiente dentro de los fallos ha contribuido a tener cierta colegialidad dentro del Tribunal dentro de la Corte Constitucional, que ha facilitado su trabajo y su legitimidad. Si miramos, por ejemplo, a la gran reputación que tenía el Tribunal Constitucional Español, y que en un grave momento de estabilidad política, debido al proceso de independencia catalano y al rol que ha tenido que tener el Tribunal Constitucional antes, cuando ha hecho la gran sentencia sobre el estatuto catalano, allí vemos que la Corte Constitucional ha tenido un problema no por cómo estaba trabajando en sus fallos, sino más porque algunos jueces han tenido un rol un poco protagonizador dentro de casi queriendo marcar su perfil diferente a lo de la Corte. Esto no ha pasado nunca en la Corte Constitucional italiana, y yo creo que es porque no tenemos la dissenting opinion, que es seguramente un buen instrumento, pero depende del estado en que lo utilizas. En Italia no creo que puede realmente desarrollar todas sus capacidades y ventajas como ha podido hacerlo en otros ordenamientos, ¿no? No es un caso que también Bélgica, que tiene muchas tensiones internas, nunca ha querido abrirse a la opinión disensiente. Por lo tanto, yo creo que un elemento de fuerza de nuestro sistema y estabilidad constitucional ha sido la Corte Constitucional. Por otro sentido, también el presidente de la República. Aquí se pueden tener muchísimas opiniones. Yo miro con mucho miedo y con una cierta, con una cierta atención lo que está pasando en los últimos años en el rol del presidente de la República, porque lo estamos politizando demasiado, y quizá eso quiera decir también que vamos a perder un elemento de estabilidad que en el tiempo ha servido mucho respecto a la instabilidad de gobierno. O sea, el presidente de la República ha sabido ser un elemento de estabilidad, un elemento de control, de constitucionalidad, de fondo constitucional, que quizá los partidos habían perdido un poco dentro de eso. Pero ¿qué pasa si hay que decirlo que nuestra clase política de los últimos años es una clase política que está perdiendo muchísimo el nivel de lo que estábamos hablando antes, o sea, hace décadas? Es una clase política que yo creo tiene mucha dificultad a encontrar una forma de relacionarse con los electores, con el pueblo, con las nuevas generaciones, y por lo tanto parece como un personaje que no sabe bien el papel que tiene que actuar, que tiene que interpretar. Esto hace
por mil razones, que el presidente de la República esté muy, digamos, presionado en su rol, que en vez de ser un rol simplemente institucional, se convierte cada día en un rol más político. Lo que ha pasado en la última elección creo que sea paradigmático de lo que estamos diciendo. Un presidente que no quería ser no, se ha renombrado en su cargo, que ya había tenido que hacer mucho, que se había expuesto mucho en la vida política, ahora está metido en una situación en la que efectivamente son muchos los momentos en los que produce mensajes, aplaza leyes, toma un papel de control y impulsa sobre la necesidad de las reformas. En muchísimas ocasiones el presidente de la República ha dicho que el país necesita una reforma constitucional. Necesita reforma constitucional que, como decían Lucas, sean capaces no tanto de cambiar nuestro rostro, sino que sean capaces de darle un cuerpo a este sistema, capaz de darle fuerza a sus gestos, a su actividad, a su cotidianidad, ¿no? A lo que es lo diario. Por lo tanto, yo creo que el presidente y la Corte sí han sido dos elementos importantes. La administración, hablabas de la administración, Diego. Aquí también sí tengo miedo respecto a lo que es la posibilidad que el presidente se convierta en un lugar de política en vez de ser un lugar de control, por lo que concierne a la administración, mi ansiedad crece aún más. ¿Por qué? Porque aquí tienes razón que por mucho tiempo la clase de la administración, el personal de la administración italiana ha sido un personal alto, de alto nivel cultural, alto nivel de conocimiento de la máquina pública y sobre todo un alto respeto del cargo público. Aquí quizá digo algo personal, en algunos casos veo que hay digamos, un perfil mucho más débil, mucho más frágil de cierto personal administrativo, pero sobre todo una capacidad menor de interpretar su rol como un rol importante de la administración. Eso sí, yo creo que lo que es la justicia administrativa sigue teniendo digamos, un perfil muy alto y una capacidad de interpretar lo jurídico muy alta que todavía le impulsa a la pública administración a hacer mejor de lo que pueden ser momentos de caída. Y creo que hay que empezar otra vez a luchar para tener un personal político y un personal administrativo en general, para tener públicos poderes al nivel del rol constitucional a la que son llamados. Quizá en los últimos años hemos tenido un poco la sensación que algunas obligaciones de los públicos poderes han sido tomadas menos en serio de lo que ha habido en el pasado. Pero creo esto debido al hecho de que vivimos desde 2018 una sensación de desorden político, del personal político, que no permite, ¿no?, darle a aquel capitán del barco que de alguna forma manda una dirección. Eso tendría que hacerlo el Parlamento y quizá está un poco perdido el Parlamento. En la pandemia creo que se haya visto muy bien. Hemos estado uno de los parlamentos que ha reaccionado tarde, ¿no? Sí hemos tenido una actividad del Ejecutivo, quizá un poco fantasiosa, pero el Parlamento se ha quedado bastante atrás. Ha reaccionado tarde y tarde ha podido retomar su rol. Pero esto me parece que son las razones, sí. La estabilidad constitucional sí que la veo. Muchas gracias, Ana. Lucas, ahora que nos des tu opinión, me interesa también, además de lo que tú vayas a comentar, otro aspecto. Han desarrollado ustedes una modalidad legislativa intermedia entre Constitución y legislación ordinaria, que es la ley constitucional, que existe en otros países y acerca de la cual
En México hemos hecho propuestas a algunos integrantes de la comunidad jurídica. La ley constitucional, como una ley, digamos, de procedimiento dificultado con relación a la ley ordinaria, pero sin llegar a tener la complejidad de la Constitución misma. Ya nos ha dado algunos elementos, Ana, que explican la estabilidad institucional de Italia. Tú, por favor, abunda también en ese tema, pero si puedes abordar también el papel que ha desempeñado la ley constitucional en cuanto al proceso de adaptación, junto con la Corte Constitucional, la adaptación de los grandes principios y de los grandes enunciados previstos por la Constitución, sería de interés para nosotros. Sí, gracias, Diego. Quiero añadir solo un punto a lo que estaba comentando Ana, con la cual coincido, cuanto a los factores de, por lo menos, tendencial, estabilización del régimen político. Yo añadiría el hecho que, sobre todo, hasta los 90, cuando, bueno, se considera que empiece la Segunda República, ¿no? Es decir, después del ocaso de los partidos tradicionales. Bueno, pero no hay que olvidar que, como tú justamente ponías en relieve, tuvimos muchos gobiernos, ¿no? Pero la composición de los gobiernos, cuanto al personal político que los caracterizaba, era muy estable. Es decir, cambiaban los cargos, ¿no? Pero los miembros de los gobiernos tendencialmente coincidían con el gobierno anterior, cambiando obviamente la composición de las coaliciones, ¿no? El pentapartido, el cuadripartido, el tripartido, gobiernos hasta gobiernos de minoría de la democracia cristiana, hasta que no se desbloquea a finales de los 90 la participación del partido, antiguo Partido Comunista, luego Partido Democrático de la Izquierda, luego Partido Democrático, al gobierno y a la formación del gobierno. Eso es un primer factor que quería resaltar. El segundo factor, coincido. O sea, había rotación, ¿no es cierto? Más que sustitución, exacto, había rotación. Exacto, exacto. Rotación de los ministros, pero cuanto a la composición de los gobiernos, básicamente coincidía, ¿no? con los anteriores. El segundo elemento que quiero destacar es, coincido con Ana que la administración italiana, el sistema administrativo italiano, necesita, bueno, ya ha tenido muchas reformas, ha sido objeto de muchas reformas que obviamente hay que implementar, porque una cosa es adoptar una ley, otra cosa luego es aplicarla, pero un elemento que siempre ha funcionado como amortiguador de la instabilidad, siempre para lo bueno y para lo malo, evidentemente, ha sido la administración pública, porque la administración, como decía Ana, está compuesta por, bueno, básicamente, no siempre, no en todos lugares, pero por funcionarios muy competentes y funcionarios muy competentes que son de planta. Eso es un elemento probablemente importante para un público latinoamericano. Son funcionarios de planta. Nosotros no tenemos el sistema del spoil system. Es decir, los gobiernos cambian, pero no cambia la administración. Así que un gobierno de color político totalmente diferente al anterior siempre tiene que confrontarse, ¿no?, con la misma administración, que aplica la ley, no cede a lo político, ¿no? Es políticamente neutral, podemos decir, ¿no? Es políticamente neutral, por lo menos tendencialmente políticamente neutral, y eso es un elemento importante, muy importante. Llegando a la pregunta que tú me hacías, las leyes constitucionales. Bueno, yo acá tengo una observación y una opinión. La observación es que, lamentablemente, con las leyes constitucionales, si estamos hablando de leyes constitucionales y no de leyes de reforma constitucional, porque el procedimiento es idéntico, regulado por el artículo 138 de la Constitución. Con las leyes constitucionales no se ha hecho mucho. Es decir, básicamente se ha tratado de leyes de, por ejemplo, la Ley Constitucional número 1 de 1948, de
articulación y profundización de la regulación de la Corte Constitucional a nivel constitucional, ¿no? Es decir, una integración de lo dispuesto a nivel constitucional. Las potencialidades de la ley constitucional en cuanto fuente del derecho, según mi opinión, serían enormes si consideramos, como tú oportunamente estabas haciendo anteriormente, esa fuente, esa tipología de fuentes del derecho en comparación con categorías análogas, quizás no perfectamente coincidentes, como la ley orgánica en Francia o la ley orgánica en España, ¿no? Quiero decir que, como afirma lo que yo considero, el que yo considero un gran maestro del derecho constitucional italiano, Antonio Ruggeri, profesor en la Universidad de Messina, ya jubilado, yo considero que mediante ley constitucional, en cuanto fuente reforzada, intermedia entre la ley ordinaria y la Constitución, tendrían que regularse ciertas materias que tienen un tono constitucional que se encuentra por arriba o por encima de las leyes ordinarias. Te hago un ejemplo, hago unos ejemplos para que me entiendan. La ley 241 de 1990 sobre la acción administrativa y el procedimiento administrativo y el acceso a las actas administrativas. Esa ley, no digo toda, pero en amplia medida, lleva principios, valores que son adicionales respecto a los artículos 97 y 98 de la Constitución. La ley 241 de 1990 es una ley ordinaria. Según mi opinión, tendría que ser una ley constitucional, es decir, una ley garantizada cuanto a su modificabilidad, inmodificabilidad, porque para modificar una ley constitucional se necesita un procedimiento, bueno, de formación, pero también para la modificación, idéntico a la reforma constitucional. Te hago otro ejemplo. La ley 400, número 400 de 1988. Es una ley que regula la actividad normativa, entre las varias cosas, del gobierno, ¿no? Decreto ley, decreto legislativo. Bueno, esa ley, que entre otras cosas dicta principios y límites con referencia, por ejemplo, a la utilizabilidad del decreto ley, ¿no? Del decreto de urgencia, respecto a lo que afirma el artículo 77 de la Constitución, esa ley tendría que ser una ley constitucional, al reparo, al amparo, amparada frente a eventuales modificaciones por el legislador ordinario. Y podría seguir adelante con otros ejemplos. Es decir, la categoría de la ley constitucional no se ha valorizado adecuadamente en el sistema constitucional italiano como, según mi modesta opinión, hubiera podido o tenido que ser. Muchas gracias, Luca. Hay un tema que tú tocaste cuando hablaste de la comisión encabezada por Renzi con relación a las reformas constitucionales. Y como ya nos queda poco tiempo para que concluyamos esta mesa, quiero que me den ustedes dos sus perspectivas, ya no con relación a lo que ocurrió, que finalmente no hubo ninguna reforma, sino con relación a lo que se prevé que pueda dar soluciones para la estructura del poder en Italia. Tú mencionabas el caso de la Constitución francesa, pero tú mismo has estudiado el caso de la Constitución de Austria, que también tiene un fuerte matiz presidencial, una constitución relativamente reciente, allá es hace un par de años o 3 años, la de Finlandia, que ya también establece un perfil de sistema presidencial parlamentarizado, y otra que está en un umbral de discusión, que es la de Portugal,
que se discute si es un sistema dominantemente parlamentario o dominantemente presidencial. ¿Cuál es el estado del debate, independientemente de la experiencia que se haya tenido en la década pasada, acerca del régimen de gobierno? Yo tengo aquí este libro tuyo, Luca, publicado hace una veintena de años. Ya un poco prehistórico, Diego. Un poco no, pero actualísimo, actualísimo, tan actual que por eso lo traigo aquí a colación. Para quienes no alcanzan a leer, el título es Presidencialismo, Semipresidencialismo, Parlamentarismo y Modelos Comparados. ¿Cuál es el estado del debate? Y se lo planteo a ustedes en un sentido doble. También mencionaste las características de descentralización política en Italia, la regionalización, inclusive se ha llegado a hablar de un estado policéntrico. Tú te decantas, Luca, por un estado más de perfil unitario, y me interesa ver, para que así cerremos esta mesa, la opinión de ustedes con relación a este proceso de organización del poder de manera más descentralizada o menos descentralizada, más regionalizada o más policéntrica o menos policéntrica, y con relación al gobierno, si la perspectiva que se puede tener hacia el futuro es la de un sistema parlamentario presidencializado o no. Me interesa mucho. Tendríamos, para terminar nuestra mesa, todavía 20 minutos, entonces si ustedes pueden ajustar sus comentarios, tanto Ana como Luca, a este tiempo, se los voy a agradecer mucho. Ana, por favor. Sí, muchas gracias. Tenemos 15 minutos, me corrigen, sí, tenemos sí, 15 minutos. Voy a ser muy rápida porque yo creo esto, que es imposible pensar de reformar la forma de gobierno que necesita de alguna forma ser reformada sin plantearse el tema del regionalismo en Italia. Yo creo mucho en la descentralización, creo que forma parte, digamos, del brand del constitucionalismo contemporáneo, la descentralización y el tema de la democracia local. Pero en Italia no hemos asumido nunca profundamente el tema del regionalismo. El tema no es más descentralización o menos descentralización. El tema es cómo dialoga la periferia con el gobierno central. El problema es que en Italia falta totalmente una estructura que pueda poner en diálogo el centro y las regiones. Esta falta pone en jaque, digamos, cualquier diálogo y cualquier consideración sobre más o menos descentralización. Porque el problema es que cuando hemos reformado el sistema regional, no lo hemos hecho de forma sistémica. Por lo tanto, hemos imaginado un regionalismo muy amplio sin imaginar ningún diálogo y ninguna reforma del sistema de gobierno, en particular del Parlamento. Quiero subrayar que esa reforma del 2001 era solo una parte de una reforma más amplia que entraba dentro la llamada Comisión bicamerale D'Alema, donde Leopoldo Elia, que era el que organizó la reforma de la parte regional, llevaba un diálogo continuo con las otras comisiones que se ocupaban de la otra parte de la Constitución y en particular con de la forma de gobierno. Entonces, esa parte que se ha reformado tenía que ser acompañada por una reforma del Senado italiano para transformarla en una verdadera cámara del territorio. Esto no se realizó y no se realizaron tampoco las disposiciones provisionales que se habían imaginado para llevarle a Italia a un cambio. Entonces, si no imaginamos un lugar de diálogo entre el centro y las regiones, es inútil que volvamos continuamente a pensar cómo podemos reformar el papel de las regiones dentro de nuestro sistema. Lo que creo que hay que hacer es volver otra vez a una reforma de la forma de gobierno, pero, o mejor dicho, de la organización del gobierno
que pase por una reforma de nuestro Parlamento y sobre todo el papel que tiene que jugar el Senado y que tiene que jugar la Cámara Baja. Y sobre todo empezar a tratar de una cultura a la autonomía, una cultura a los principios federales, que no necesariamente tienen que estar dentro de un Estado federal, son principios que pueden animar cualquier Estado descentralizado. Y esto podría ser un cambio. Por lo que concierne una eventual, una transformación en sentido semipresidencial o presidencial. Yo quiero decir, pero es mi opinión, y con eso se queda siendo una opinión muy humilde, que en este momento no es el momento más adecuado para nuestro ordenamiento, quiero decir, quizá para otros también, para pensar sistemas que alimenten una forma de gobierno directa del pueblo y que pueda, por lo tanto, alimentar formas populistas de gobierno. Italia padece en este momento, creo, lo que decía antes, una ruptura, una distancia enorme entre la política y el pueblo. Y esto me temo que podría facilitar el surgir de personajes que no quiero ni siquiera llamar políticos, sino simplemente personajes públicos que podrían tomar un papel político sin tener la altura para hacerlo. Y esto porque vivimos un momento particular. Por lo tanto, mi opinión es muy pensada para este momento. No tengo nada en contrario con los sistemas presidenciales o semipresidenciales. Pero como decíamos antes, hay que tener mucho cuidado en los trasplantes de modelos. No siempre el diálogo es un diálogo fructífero o ventajoso. En este momento yo no estaría de acuerdo en implementar, en aumentar la posibilidad del pueblo, no en buscar formas de democracia, porque la participación tendría que ser efectivamente el instrumento a través del cual mejorar nuestra clase política, pero no esa forma de participación, no una participación en la que se elige directamente el jefe de Estado. Hay muchísimas otras formas en la que el pueblo puede participar para mejorar nuestra condición política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Luca, adelante, por favor. Tenemos unas discrepancias, sinceramente. Ahora, no, frecuentemente cuando se habla de Estado unitario, se confunde el término con Estado autoritario. Ahora, hay que tener en consideración un elemento importante, porque las regiones se introducen de una forma artificial, repito, en la Constitución de 1948, no casualmente, aparte de las 5 regiones con estatuto especial, se implementan tan solo a partir de 1970 y nuestro sistema autonómico hasta tiempos, repito, relativamente recientes, descansaba sobre comunes, municipalidades y provincias. Entre otras cosas, como estamos hablando de cultura, entidades pertenecientes estrictamente a la cultura italiana. La cultura italiana no es una cultura regional. La región no tiene nada que ver con la cultura italiana. Tiene que ver con la cultura italiana los comunes, los municipios y las provincias. Si a un italiano tú le preguntas de dónde viene, no te dice de Emilia-Romagna o de Piemonte o de Lombardía, te dice de una ciudad o de un municipio. Entre otras cosas, municipios y provincias que en la gran mayoría de los casos han manifestado un funcionamiento, un buen funcionamiento, un funcionamiento eficiente, eficaz, muy cercano cuanto a sus competencias, a las exigencias fundamentales del ciudadano. ¿Qué acontece en la Constitución y a partir de 1970? Se crean las regiones. Ahora, independientemente de la idea que uno tenga o menos del sistema autonómico,
vamos a ver un poco las estadísticas, y las estadísticas no las hago yo. Las estadísticas en términos de calidad, cantidad, no hay problema. Las regiones hasta ahora han producido una cantidad impresionante de leyes. Vamos a ver el contenido de estas leyes. Bueno, la legislación regional, aparte de unas raras excepciones, es una cosa impresentable. Una calidad legislativa muy, muy baja. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos regionales son muy flojos. Un personal político de última categoría. Si es baja la calidad a nivel nacional, a nivel regional, muchas veces peor. Y en términos de rendimiento, ¿no?, de la actividad política, estamos hablando de resultados pésimos. Aquí nadie lo puede contestar. Lo siento mucho. Ahora, en lugar de empezar, como hizo el Parlamento, reformando el sistema autonómico por las provincias, empezó por las provincias, ¿no?, hubiera tenido que, no digo de cancelar, de borrar el sistema regional, si bien me gustaría mucho, pero de reprocesar un poco el sistema regional. Porque, repito, es cierto lo que dice Ana, estoy totalmente de acuerdo. Hizo la reforma de 1999, luego la reforma de 2001 y no se ha finalizado esa reforma por dos razones en la realidad. Uno, porque no se ha reformado el Senado en cuanto a Cámara Alta de representación de las entidades locales. Pero dos, también porque se ha percatado el sistema político y administrativo italiano que no era posible realizar el denominado federalismo fiscal. Una pelotudez, una idiotez total, ¿no? Es como ponerme a mí a manejar una Ferrari, ¿no? Se estrella en pocos metros. Es decir, tantas ideas, poca concreción, poca adherencia a la realidad. Así que yo pienso, en lugar de pensar en un federalismo italiano, en un país que tiene menos de 250.000 kilómetros cuadrados, es un país pequeño, ¿no?, que tiene sus autonomías no radicadas, repito, en las regiones, la tiene radicadas en los comunes y las provincias. Eso es un dato histórico, sociológico. Ahora, si me permites una breve interrupción, Luca, porque yo no veo mucha contradicción entre lo que dices y lo que nos acaba de decir Ana. Ana habló fundamentalmente de cómo construir un diálogo entre la periferia y el centro, para decirlo de una manera muy abreviada, y perdona la interpolación, Ana. Pero en este diálogo, tú abogas porque efectivamente haya un mayor énfasis en la estructura de provincias y municipios. Pero ¿cómo dialogaría esa estructura de municipios? Y creo que ese es el problema de fondo que nos plantea Ana. ¿Cómo dialogaría esa estructura con el gobierno central? ¿Es preferible conservar un sistema tal como existe, un sistema parlamentario tal cual, o modificar el sistema parlamentario para mejorar las interlocuciones, digamos? Obviamente, Diego, habría que pensar y elaborar ideas, ¿no? En términos también de aplicación de estas ideas. Te cuento una anécdota que remonta hace varios años atrás. Yo hacía parte como miembro técnico de una comisión nombrada por el entonces ministro para la Simplificación Administrativa, que es un senador, en ese momento era el gobierno, la Liga Norte, el senador Calderoli, ¿no? Nos convoca a unos 15, 20 constitucionalistas y me toca a mí hablar por último. Y me dice, profesor, usted se quedó callado hasta ahora. El tema era reforma de las entidades locales, ¿no?, del sistema regional. Dice, profesor, usted se quedó callado hasta ahora. ¿Por qué? Le pido el favor, exprese su opinión. Le dije, ministro, ¿puedo ser franco? Sí, obviamente tiene que ser franco. Dijo, mire,
si usted quiere hacer una cosa muy positiva para este país, ¿sabe qué tiene que hacer? Elaborar un anteproyecto de ley de reforma constitucional que conste de un solo artículo, de un solo apartado. Y sería, ese apartado de ese único artículo sería: el título quinto de la parte segunda de la Constitución está abrogado, y volver a la legislación nacional ordinaria sobre comunes y provincias. Ahora, reconozco que era una posición. ¿Y sabes qué contestó él? Se quedó callado varios minutos y me dijo: profesor, usted tiene toda la razón. Comparto totalmente su idea. Pero usted se entera perfectamente que si yo presento un proyecto de reforma constitucional como tal, mi carrera política se acabó. Yo voy a acabar con mi carrera política. Ahora, reconozco que era una posición un poco forzada, ¿no? Un poco extremista. Pero coincido con Ana, tendríamos que pensar en una reforma de los sistemas de representación, de administración y representación local, con una conexión con el sistema de representación nacional. ¿Cuál es el problema, Diego? El problema es que, por las razones que yo intenté explicar anteriormente, es decir, el fracaso total de la reforma de Renzi de 2016, ¿no? Renzi tuvo que dimitir en consecuencia del resultado del referéndum. Yo pienso que en este momento falta el consenso para reformar la forma de gobierno, que según mi idea tendría que ser una forma de gobierno racionalizada a la alemana o la española. Quizás no veo necesario un semipresidencialismo, ¿no? Pero es inaceptable, por ejemplo, que cada 5 minutos, pensando en la situación actual, cada 5 minutos el partido del Movimiento de 5 Estrellas, ¿no? Haga un chantaje al presidente del Consejo de Ministros amenazando su salida de la coalición. Bueno, que salga. Pero frente a una norma como la del voto de desconfianza constructivo alemana o el voto de la moción de censura española, probablemente ciertos tonos, ¿no?, de amenaza constante, de crisis de gobierno, podrían permanecer un poco más bajos. Al mismo tiempo, no veo un consenso suficiente en este momento y sobre todo pienso que los acontecimientos de diciembre de 2016 inducen cualquier político que se atreve a solo pensar reformar la Constitución, y frente al resultado que ha tenido Renzi, pienso que esos acontecimientos funcionarán durante muchos años como un factor de resistencia y de resiliencia, lamentablemente, a las reformas constitucionales en términos de forma de gobierno. Muchas gracias, Luca, por tu comentario. Muchas gracias a la profesora Ana Mastromarino. Muchas gracias al profesor Luca Mezzetti. Hemos tenido, señoras y señores, un intenso diálogo sobre la Constitución italiana en torno a la forma como se elaboró, en torno a cómo ha venido funcionando y en torno a qué perspectivas de cambio se advierten o incluso se han intentado y se han dejado atrás. La naturaleza de estos diálogos hace que toquemos muchos temas y que en muchas ocasiones los temas que están siendo abordados por los ponentes queden truncos por intervenciones mías o porque inclusive la dinámica misma del diálogo obliga a que vayamos avanzando hacia otras cuestiones. Pero en todo caso, lo que sí es evidente y se ha mostrado en esta ocasión es la riqueza de los temas constitucionales y cómo ciertos matices que se dan en cada uno de los sistemas contribuyen a su desarrollo o en ocasiones, como hemos analizado en otros casos, también a su deterioro.
hemos visto en particular la importante participación que tiene la Corte Constitucional Italiana en el proceso constructivo del ordenamiento, pero también un aspecto clave que nos señalaba la profesora Mastromarino, relacionada con la forma de tomar las decisiones por parte de la Corte, que inhibe las disensiones personales y esos matices que finalmente contribuyen a que no haya compromiso por parte del juzgador en cuanto a las grandes decisiones que debe tomar un órgano constitucional de ese calibre. Agradezco muchísimo a ustedes, señoras, señores que nos han acompañado en esta mesa, y agradezco asimismo de manera reiterada en nombre del Colegio Nacional a la profesora Mastromarino, al profesor Mezzetti, por habernos ilustrado acerca del funcionamiento institucional de una gran república, de la admirada y querida República Italiana. Muchas gracias, querida Ana, querido Luca, muchas gracias, señores, señores. Muchas gracias, Diego. Gracias. Y un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias.